Trabajo profundo. Reglas para el éxito enfocado en un mundo distraído por Cal Newport. Introducción. En el cantón suizo de St. Gallen, cerca de la orilla norte del lago de Zúrich, hay un pueblo llamado Bollingen. En 1922, el psiquiatra Carl Jung eligió este lugar para comenzar a construir un retiro. Comenzó con una casa de piedra básica de 2 pisos que llamó La Torre. Después de regresar de un viaje a la India, donde observó la práctica de agregar salas de meditación a los hogares, amplió el complejo para incluir una oficina privada. En mi cuarto de descanso estoy solo, dijo Jung sobre el espacio. Llevo la llave conmigo todo el tiempo, nadie más puede entrar allí excepto con mi permiso. En su libro Rituales Diarios, el periodista Mason Carey revisó varias fuentes sobre Jung para recrear los hábitos de trabajo del psiquiatra en La Torre. Jung se levantaba a las 7 de la mañana, informa Carey, y después de un gran desayuno pasaba 2 horas escribiendo sin distracciones en su oficina privada. Sus tardes solían consistir en meditación o largos paseos por los campos de los alrededores. No había electricidad en La Torre, así que cuando el día dio paso a la noche, la luz provenía de lámparas de aceite y el calor de la chimenea. Jung se retiraba a la cama a las 10 de la noche. La sensación de reposo y renovación que tuve en esta torre fue intensa desde el principio, dijo. Aunque es tentador pensar en Bollingen Tower como una casa de vacaciones, si lo ponemos en el contexto de la carrera de Jung en este momento, está claro que el refugio junto al lago no se construyó como un escape del trabajo. En 1922, cuando Jung compró la propiedad, no podía permitirse el lujo de tomarse unas vacaciones. Solo un año antes, en 1921, había publicado Tipos psicológicos, un libro fundamental que solidificó muchas diferencias que se habían desarrollado durante mucho tiempo entre el pensamiento de Jung y las ideas de su antiguo amigo y mentor, Sigmund Freud. Estar en desacuerdo con Freud en la década de 1920 fue un movimiento audaz. Para respaldar su libro, Jung necesitaba mantenerse alerta y producir una serie de artículos y libros inteligentes que apoyaran y establecieran aún más la psicología analítica, el nombre final de su nueva escuela de pensamiento. Las conferencias y la práctica de asesoramiento de Jung lo mantuvieron ocupado en Zúrich, esto está claro. Pero no estaba satisfecho solo con el trabajo. Quería cambiar la forma en que entendíamos el inconsciente, y este objetivo requería un pensamiento más profundo y cuidadoso del que podía lograr en medio de su agitado estilo de vida en la ciudad. Jung se retiró a Bollingen, no para escapar de su vida profesional, sino para avanzar en ella. Carl Jung se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Hay, por supuesto, muchas razones para su eventual éxito. En este libro, sin embargo, estoy interesado en su compromiso con la siguiente habilidad, que casi con certeza desempeñó un papel clave en sus logros. Deep Work, actividades profesionales realizadas en un estado de concentración libre de distracciones que llevan tus capacidades cognitivas al límite. Estos esfuerzos crean nuevo valor, mejoran su habilidad y son difíciles de replicar. Es necesario un trabajo profundo para exprimir hasta la última gota de valor de su capacidad intelectual actual. Ahora sabemos por décadas de investigación tanto en psicología como en neurociencia que el estado de tensión mental que acompaña al trabajo profundo también es necesario para mejorar tus habilidades. El trabajo profundo, en otras palabras, era exactamente el tipo de esfuerzo necesario para sobresalir en un campo cognitivamente exigente como la psiquiatría académica a principios del siglo XX. El término, trabajo profundo, es mío y no es algo que Carl Jung hubiera usado, pero sus acciones durante este periodo fueron las de alguien que entendió el concepto subyacente. Jung construyó una torre de piedra en el bosque para promover el trabajo profundo en su vida profesional, una tarea que requería tiempo, energía y dinero. También lo alejó de actividades más inmediatas. Como escribe Mason Carey, los viajes regulares de Jung a Bollingen redujeron el tiempo que dedicaba a su trabajo clínico y señaló,
aunque tenía muchos pacientes que confiaban en él, Jung no tuvo reparos en tomarse un tiempo libre. El trabajo profundo, aunque una carga para priorizar, fue crucial para su objetivo de cambiar el mundo. De hecho, si estudia las vidas de otras figuras influyentes de la historia lejana y reciente, encontrará que el compromiso con el trabajo profundo es un tema común. El ensayista del siglo XVI Michel de Montaigne, por ejemplo, prefiguró a Jung trabajando en una biblioteca privada que construyó en la torre sur que custodiaba los muros de piedra de su castillo francés, mientras que Mark Twain escribió gran parte de las aventuras de Tom Sawyer en un cobertizo en la propiedad de Quarry Farm en Nueva York, donde pasaba el verano. El estudio de Twain estaba tan aislado de la casa principal que su familia empezó a tocar una bocina para atraer su atención para las comidas. Avanzando en la historia, considere al guionista y director Woody Allen. En el periodo de 44 años entre 1969 y 2013, Woody Allen escribió y dirigió 44 películas que recibieron 23 nominaciones a los premios de la Academia, una tasa absurda de productividad artística. A lo largo de este periodo, Allen nunca tuvo una computadora, sino que completaba todos sus escritos, sin distracciones electrónicas, en una máquina de escribir manual alemana Olympia SM3. En su rechazo a las computadoras, Allen se une a Peter Higgs, un físico teórico que realiza su trabajo de manera tan desconectada. Aislamiento que los periodistas no pudieron encontrarlo después de que se anunció que había ganado el premio Nobel. J.K. Rowling, por otro lado, usa una computadora, pero estuvo ausente de las redes sociales durante la escritura de sus novelas de Harry Potter, aunque este periodo coincidió con el auge de la tecnología y su popularidad entre las figuras de los medios. El personal de Rowling finalmente abrió una cuenta de Twitter a su nombre en el otoño de 2009, mientras trabajaba en The Casual Vacancy, y durante el primer año y medio su único tweet decía, «Este es mi verdadero yo, pero no lo harás». Tener noticias mías a menudo, me temo, ya que el lápiz y el papel son mi prioridad en este momento. El trabajo profundo, por supuesto, no se limita a lo histórico o lo tecnofóbico. El CEO de Microsoft, Bill Gates, llevó a cabo famosamente Think Weeks 2 veces al año, durante las cuales se aislaba, a menudo en una cabaña junto al lago, para hacer nada más que leer y pensar en grandes ideas. Fue durante una Think Week de 1995 que Gates escribió su famoso memorando, Internet Tidal Wave, que llamó la atención de Microsoft hacia una empresa emergente llamada Netscape Communications. Y en un giro irónico, Neal Stephenson, el aclamado autor cyberpunk que ayudó a formar nuestra concepción popular de la era de Internet, es casi imposible de alcanzar electrónicamente. Su sitio web no ofrece una dirección de correo electrónico y presenta un ensayo sobre por qué es deliberadamente malo en utilizando las redes sociales. Así es como una vez explicó la omisión. Si organizo mi vida de tal manera que tenga muchos periodos de tiempo largos, consecutivos e ininterrumpidos, puedo escribir novelas. Si en cambio me interrumpen mucho, ¿qué lo reemplaza? En lugar de una novela que durará mucho tiempo, hay un montón de mensajes de correo electrónico que he enviado a personas individuales. Es importante enfatizar la ubicuidad del trabajo profundo entre individuos influyentes porque contrasta fuertemente con el comportamiento de la mayoría de los trabajadores del conocimiento modernos. Un grupo que está olvidando rápidamente el valor de profundizar. La razón por la que los trabajadores del conocimiento están perdiendo su familiaridad con el trabajo profundo está bien establecida, las herramientas de red. Esta es una categoría amplia que captura servicios de comunicación como correo electrónico y SMS, redes de medios sociales como Twitter y Facebook, y la brillante maraña de sitios de información y entretenimiento como BuzzFeed y Reddit. En conjunto, el auge de estas herramientas, combinado con el acceso ubicuo a ellas a través de teléfonos inteligentes y computadoras de oficina en red, ha fragmentado la atención de la mayoría de los trabajadores del conocimiento.
Un estudio de McKinsey de 2012 encontró que el trabajador del conocimiento promedio ahora pasa más del 60% de la semana laboral dedicado a la comunicación electrónica y la búsqueda en Internet, con cerca del 30% del tiempo de un trabajador dedicado a leer y responder correos electrónicos únicamente. Este estado de atención fragmentada no puede dar cabida a un trabajo profundo que requiere largos periodos de pensamiento ininterrumpido. Al mismo tiempo, sin embargo, el conocimiento moderno. Los trabajadores no están holgazaneando. De hecho, informan que están tan ocupados como siempre. ¿Qué explica la discrepancia? Mucho puede explicarse por otro tipo de esfuerzo que proporciona una contrapartida a la idea de trabajo profundo. Trabajo superficial, tareas de estilo logístico, no cognitivamente exigentes, a menudo realizadas mientras se está distraído. Estos esfuerzos tienden a no crear mucho valor nuevo en el mundo y son fáciles de replicar. En una era de herramientas de red, en otras palabras, los trabajadores del conocimiento reemplazan cada vez más el trabajo profundo con la alternativa superficial, enviar y recibir mensajes de correo electrónico constantemente como enrutadores de red humanos, con descansos frecuentes para distracciones rápidas. Esfuerzos más grandes que serían bien atendidos por un pensamiento profundo, como formar una nueva estrategia comercial o escribir una solicitud de subvención importante, se fragmentan en guiones distraídos que producen una calidad apagada. Para empeorar las cosas en cuanto a la profundidad, hay cada vez más pruebas de que este cambio hacia lo superficial no es una opción que pueda revertirse fácilmente. Si pasa suficiente tiempo en un estado de superficialidad frenética, reducirá permanentemente su capacidad para realizar un trabajo profundo. Lo que parece estar haciendo la red es socavar mi capacidad de concentración y contemplación, admitió el periodista Nicholas Carr, en un artículo de Atlantic de 2008 muy citado. Y, no soy el único. Carr amplió este argumento en un libro, The Shallows, que se convirtió en finalista del premio Pulitzer. Para escribir The Shallows, apropiadamente, Carr tuvo que mudarse a una cabaña y desconectarse a la fuerza. Dado este cuerpo de evidencia existente, no pasaré más tiempo en este libro tratando de establecer este punto. Podemos, espero, estipular que las herramientas de red impactan negativamente en el trabajo profundo. También eludiré cualquier gran argumento sobre las consecuencias sociales a largo plazo de este cambio, ya que tales argumentos tienden a abrir brechas infranqueables. En un lado del debate están los tecnoescépticos como Jaron Lanier y John Freeman, quienes sospechan que muchas de estas herramientas, al menos en su estado actual, dañan a la sociedad, mientras que en el otro lado los tecnooptimistas como Clive Thompson argumentan que estamos cambiando la sociedad, sin duda, pero de maneras que nos harán estar mejor. Google, por ejemplo, puede reducir nuestra memoria, pero ya no necesitamos buenos recuerdos, ya que ahora podemos buscar todo lo que necesitamos saber. No tengo ninguna postura en este debate filosófico. En cambio, mi interés en este asunto se dirige hacia una tesis de interés mucho más pragmático e individualizado, el cambio de nuestra cultura laboral hacia lo superficial, ya sea que piense que es filosóficamente bueno o malo, está exponiendo una enorme oportunidad económica y personal para los pocos que reconocen el potencial de resistir esta tendencia y priorizar la profundidad, una oportunidad que, no hace mucho tiempo, fue aprovechada por un joven consultor aburrido de Virginia llamado Jason Ben. Hay muchas maneras de descubrir que no eres valioso en nuestra economía. Para Jason Ben, la lección quedó clara cuando se dio cuenta, poco después de aceptar un trabajo como consultor financiero, que la gran mayoría de sus responsabilidades laborales podían automatizarse mediante un script de Excel combinado. La empresa que contrató a Ben elaboró informes para los bancos involucrados en operaciones complejas. Fue tan interesante como parece, bromeó Ben en una de nuestras entrevistas. El proceso de creación de informes requirió horas de manipulación manual de datos en una serie de hojas de cálculo de Excel. Cuando llegó por primera vez,
A Ben le llevó hasta 6 horas por informe terminar esta etapa. Los veteranos más eficientes de la empresa podían completar esta tarea en aproximadamente la mitad del tiempo. Esto no le sentó bien a Ben. Por la forma en que me lo enseñaron, el proceso parecía torpe y manual, recuerda Ben. Sabía que Excel tiene una característica llamada macros que permite a los usuarios automatizar tareas comunes. Ben leyó artículos sobre el tema y pronto elaboró una nueva hoja de trabajo conectada con una serie de estas macros que podrían tomar el proceso de 6 horas de manipulación manual de datos y reemplazarlo, esencialmente, con un clic de botón. Un proceso de redacción de informes que originalmente le llevó un día completo de trabajo ahora podría reducirse a menos de 1 hora. Ben es un tipo inteligente. Se graduó de una universidad de élite, la Universidad de Virginia, con un título en economía y, como muchos en su situación, tenía ambiciones para su carrera. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estas ambiciones se verían frustradas siempre que sus principales habilidades profesionales pudieran capturarse en una macro de Excel. Decidió, por lo tanto, que necesitaba aumentar su valor para el mundo. Después de un periodo de investigación, Ben llegó a una conclusión. Le dijo a su familia que dejaría su trabajo como hoja de cálculo humana y se convertiría en programador de computadoras. Sin embargo, como suele ser el caso con estos grandes planes, hubo un problema. Jason Ben no tenía idea de cómo escribir código. Como científico informático, puedo confirmar un punto obvio: programar computadoras es difícil. La mayoría de los nuevos desarrolladores dedican una educación universitaria de 4 años a aprender las cuerdas antes de su primer trabajo, e incluso entonces, la competencia por los mejores lugares es feroz. Jason Ben no tuvo este tiempo. Después de su epifanía de Excel, renunció a su trabajo en la firma financiera y se mudó a casa para prepararse para su siguiente paso. Sus padres estaban felices de que tenían un plan, pero no les gustaba la idea de que este regreso a casa pudiera ser a largo plazo. Ben necesitaba aprender una habilidad difícil y necesitaba hacerlo rápido. Es aquí donde Ben se topó con el mismo problema que impide que muchos trabajadores del conocimiento naveguen hacia trayectorias profesionales más explosivas. Aprender algo complejo como la programación informática requiere una concentración intensa e ininterrumpida en conceptos cognitivamente exigentes, el tipo de concentración que llevó a Carl Jung a los bosques que rodean el lago de Zúrich. Esta tarea, en otras palabras, es un acto de trabajo profundo. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores del conocimiento, como argumenté anteriormente en esta introducción, han perdido su capacidad para realizar un trabajo profundo. Ben no fue una excepción a esta tendencia. Siempre me conectaba a Internet y revisaba mi correo electrónico, no pude detenerme, fue una compulsión, dijo Ben, describiéndose a sí mismo durante el periodo previo a su renuncia a su trabajo en finanzas. Para enfatizar su dificultad con profundidad, Ben me contó sobre un proyecto que una vez le trajo un supervisor de la firma financiera. Querían que escribiera un plan de negocios, explicó. Ben no sabía cómo escribir un plan de negocios, por lo que decidió buscar y leer 5 planes diferentes existentes, comparándolos y contrastándolos para comprender lo que se necesitaba. Era una buena idea, pero Ben tenía un problema: no podía concentrarme. Hubo días durante este periodo, admite ahora, en los que pasó casi cada minuto, el 98% de mi tiempo, navegando por la web. El proyecto del plan de negocios, una oportunidad para distinguirse al principio de su carrera, se quedó en el camino. Cuando renunció, Ben era muy consciente de sus dificultades con el trabajo profundo, por lo que cuando se dedicó a aprender a codificar, sabía que tenía que enseñarle a su mente a profundizar al mismo tiempo. Su método era drástico pero efectivo. Me encerré en una habitación sin computadora, solo libros de texto, notas y un resaltador. Resaltaría los libros de texto de programación de computadoras, transferiría las ideas a las tarjetas de notas y luego las practicaría en voz alta.
Estos periodos libres de distracciones electrónicas fueron difíciles al principio, pero Ben no se dio otra opción, tenía que aprender este material y se aseguró de que no hubiera nada en esa habitación que lo distrajera. Con el tiempo, sin embargo, mejoró en la concentración, llegando finalmente a un punto en el que pasaba regularmente 5 o más horas sin conexión por día en la habitación, enfocado sin distracciones en aprender esta nueva habilidad difícil. Probablemente leí algo así como 18 libros sobre el tema cuando terminé, recuerda. Después de 2 meses encerrado estudiando, Ben asistió al notoriamente difícil The Bootcamp, un curso intensivo de 100 horas a la semana en programación de aplicaciones web. Mientras investigaba el programa, Ben encontró a un estudiante con un doctorado de Princeton que describió a Deb como lo más difícil que he hecho en mi vida. Dada su preparación y su habilidad recién perfeccionada para el trabajo profundo, Ben se destacó. Algunas personas se presentan sin estar preparadas, dijo. No pueden concentrarse. No pueden aprender rápidamente. Solo la mitad de los estudiantes que comenzaron el programa con Ben terminaron graduándose a tiempo. Ben no solo se graduó, sino que también fue el mejor estudiante de su clase. El trabajo profundo valió la pena. Ben consiguió rápidamente un trabajo como desarrollador en una nueva empresa tecnológica de San Francisco con 25 millones de pesos en fondos de riesgo y su selección de empleados. Cuando Ben renunció a su trabajo como consultor financiero, solo medio año antes, ganaba 40,000 pesos al año. Su nuevo trabajo como desarrollador de computadoras pagó 100,000 pesos, una cantidad que puede seguir creciendo, esencialmente sin límite en el mercado de Silicon Valley, junto con su nivel de habilidad. La última vez que hablé con Ben, estaba prosperando en su nuevo puesto. Como recién descubierto devoto del trabajo profundo, alquiló un apartamento al otro lado de la calle de su oficina, lo que le permitía presentarse temprano en la mañana antes de que llegaran los demás y trabajar sin distracciones. En días buenos, puedo concentrarme 4 horas antes de la primera reunión, me dijo. Entonces tal vez otras 3 o 4 horas por la tarde. Y me refiero a enfoque, sin correo electrónico, sin Hacker News, un sitio web popular entre los tipos de tecnología, solo programación. Para alguien que admitió que a veces pasaba hasta el 98% de su día en su antiguo trabajo navegando por la web, la transformación de Jason Ben es asombrosa. La historia de Jason Ben destaca una lección crucial. El trabajo profundo no es una afectación nostálgica de los escritores y filósofos de principios del siglo XX. En cambio, es una habilidad que tiene un gran valor hoy. Hay 2 razones para este valor. La primera tiene que ver con el aprendizaje. Tenemos una economía de la información que depende de sistemas complejos que cambian rápidamente. Algunos de los lenguajes informáticos que aprendió Ben, por ejemplo, no existían hace 10 años y probablemente estarán obsoletos dentro de 10 años. De manera similar, alguien que comenzó en el campo del marketing en la década de 1990 probablemente no tenía idea de que hoy necesitaría dominar el análisis digital. Por lo tanto, para seguir siendo valioso en nuestra economía, debe dominar el arte de aprender rápidamente cosas complicadas. Esta tarea requiere un trabajo profundo. Si no cultiva esta habilidad, es probable que se quede atrás a medida que avanza la tecnología. La segunda razón por la que el trabajo en profundidad es valioso es porque los impactos de la revolución de la red digital van en ambos sentidos. Si puede crear algo útil, su audiencia accesible, por ejemplo, empleadores o clientes, es esencialmente ilimitada, lo que aumenta enormemente su recompensa. Por otro lado, si lo que estás produciendo es mediocre, entonces estás en problemas, ya que es demasiado fácil para tu audiencia encontrar una mejor alternativa en línea. Tanto si es programador informático, escritor, comercializador, consultor o empresario, tu situación se ha vuelto similar a la de Jung tratando de burlar a Freud, o la de Jason Ben tratando de defenderse en una nueva empresa. Para tener éxito, debes producir lo mejor que puedas producir,
una tarea que requiere profundidad. La creciente necesidad de un trabajo profundo es nueva. En una economía industrial, había una pequeña clase laboral calificada y profesional para la cual el trabajo profundo era crucial, pero la mayoría de los trabajadores podían hacerlo bien sin cultivar la capacidad de concentrarse sin distracciones. Se les pagaba para manipular aparatos, y su trabajo no cambiaría mucho en las décadas que lo mantuvieron. Pero a medida que cambiamos a una economía de la información, cada vez más de nuestra población son trabajadores del conocimiento y el trabajo profundo se está convirtiendo en una moneda clave, incluso si la mayoría aún no ha reconocido esta realidad. El trabajo profundo no es, en otras palabras, una habilidad pasada de moda que cae en la irrelevancia. En cambio, es una habilidad crucial para cualquiera que busque avanzar en una economía de la información competitiva a nivel mundial que tiende a masticar y escupir a aquellos que no se ganan la vida. Las recompensas reales no están reservadas para aquellos que se sienten cómodos usando Facebook, una tarea superficial, fácil de replicar, sino para aquellos que se sienten cómodos construyendo los innovadores sistemas distribuidos que ejecutan el servicio, una tarea decididamente profunda, difícil de replicar. El trabajo profundo es tan importante que podríamos considerarlo, para usar la frase del escritor de negocios Eric Barker, la superpotencia del siglo XXI. Ahora hemos visto dos líneas de pensamiento, una sobre la creciente escasez de trabajo profundo y la otra sobre su valor creciente, que podemos combinar en la idea que proporciona la base para todo lo que sigue en este libro. La hipótesis del trabajo profundo, la capacidad de realizar un trabajo profundo se está volviendo cada vez más rara exactamente al mismo tiempo que se está volviendo cada vez más valiosa en nuestra economía. Como consecuencia, prosperarán los pocos que cultiven esta habilidad y luego la conviertan en el núcleo de su vida laboral. Este libro tiene dos objetivos, perseguidos en dos partes. El primero, abordado en la parte 1, es convencerlo de que la hipótesis del trabajo profundo es verdadera. El segundo, abordado en la parte 2, es enseñarle cómo aprovechar esta realidad entrenando su cerebro y transformando sus hábitos de trabajo para colocar el trabajo profundo en el centro de su vida profesional. Sin embargo, antes de sumergirme en estos detalles, me tomaré un momento para explicar cómo me convertí en un devoto de la profundidad. Pasé la última década cultivando mi propia capacidad para concentrarme en cosas difíciles. Para comprender los orígenes de este interés, es útil saber que soy un científico informático teórico que realizó su formación doctoral en el famoso grupo de teoría de la computación del MIT, un entorno profesional donde la capacidad de concentración se considera una habilidad ocupacional crucial. Durante estos años, compartí una oficina de estudiantes graduados al final del pasillo con un ganador de la Beca para Genios de MacArthur, un profesor que fue contratado en el MIT antes de tener la edad suficiente para beber legalmente. No era raro encontrar a este teórico sentado en el espacio común, mirando las marcas en una pizarra, con un grupo de académicos visitantes dispuestos a su alrededor, también sentados en silencio y mirando. Esto podría continuar durante horas. Iría a almorzar, regresaría, todavía mirando. Este profesor en particular es difícil de contactar. No está en Twitter y si no te conoce, es poco probable que responda a tu correo electrónico. El año pasado publicó 16 artículos. Este tipo de concentración feroz impregnó la atmósfera durante mis años de estudiante. Como era de esperar, pronto desarrollé un compromiso similar con la profundidad. Para disgusto tanto de mis amigos como de los diversos publicistas con los que he trabajado en mis libros, nunca he tenido una cuenta de Facebook o Twitter, ni ninguna otra presencia en las redes sociales fuera de un blog. No navego por la web y obtengo la mayoría de mis noticias de mi Washington Post y NPR entregados a domicilio. Por lo general, también soy difícil de contactar, el sitio web de mi autor no proporciona una dirección de correo electrónico personal, y no tuve mi primer teléfono inteligente hasta 2012, cuando mi esposa embarazada me dio un ultimátum:
tienes que tener un teléfono que funcione antes de que nazca nuestro hijo. Por otro lado, mi compromiso con la profundidad me ha recompensado. En el periodo de 10 años posterior a mi graduación universitaria, publiqué 4 libros, obtuve un doctorado, escribí artículos académicos revisados por pares a un ritmo elevado y fui contratado como profesor titular en la Universidad de Georgetown. Mantuve esta voluminosa producción aunque rara vez trabajaba después de las 5 o las 6 de la tarde. Durante la semana laboral. Este horario comprimido es posible porque he invertido un esfuerzo significativo para minimizar la superficialidad en mi vida mientras me aseguro de aprovechar al máximo el tiempo que esto libera. Construyo mis días alrededor de un núcleo de trabajo profundo cuidadosamente elegido, con las actividades superficiales que absolutamente no puedo evitar agrupadas en ráfagas más pequeñas en las periferias de mi horario. De 3 a 4 horas al día, 5 días a la semana, de concentración ininterrumpida y cuidadosamente dirigida, resulta que puede producir una gran cantidad de resultados valiosos. Mi compromiso con la profundidad también me ha devuelto beneficios no profesionales. En su mayor parte, no toco una computadora entre el momento en que llego a casa del trabajo y la mañana siguiente cuando comienza la nueva jornada laboral. La principal excepción son las publicaciones de blog, que me gusta escribir después de que mis hijos se acuestan. Esta capacidad de desconectarme por completo, a diferencia de la práctica más estándar de colarse en algunas comprobaciones rápidas de correo electrónico de trabajo o ceder a encuestas frecuentes de sitios de redes sociales, me permite estar presente con mi esposa y 2 hijos por las tardes y leo una cantidad sorprendente de libros para un padre ocupado de 2 hijos. En términos más generales, la falta de distracciones en mi vida atenúa ese zumbido de fondo de energía mental nerviosa que parece impregnar cada vez más la vida cotidiana de las personas. Me siento cómodo estando aburrido, y esta puede ser una habilidad sorprendentemente gratificante, especialmente en una perezosa noche de verano de DC escuchando un juego de los nacionales desarrollarse lentamente en la radio. Este libro se describe mejor como un intento de formalizar y explicar mi atracción por la profundidad sobre la superficialidad y detallar los tipos de estrategias que me han ayudado a actuar sobre esta atracción. He expresado este pensamiento en palabras, en parte, para ayudarlo a seguir mi ejemplo y reconstruir su vida en torno al trabajo profundo, pero esta no es toda la historia. Mi otro interés en destilar y clarificar estos pensamientos es desarrollar aún más mi propia práctica. Mi reconocimiento de la hipótesis del trabajo profundo me ha ayudado a prosperar, pero estoy convencido de que aún no he alcanzado todo mi potencial de producción de valor. Mientras luchas y finalmente triunfas con las ideas y las reglas de los capítulos siguientes, puedes estar seguro de que estoy haciendo lo mismo, eliminando despiadadamente lo superficial y cultivando minuciosamente la intensidad de mi profundidad. Aprenderá cómo me va en la conclusión de este libro. Cuando Carl Jung quiso revolucionar el campo de la psiquiatría, construyó un retiro en el bosque. La torre de Bollingen de Jung se convirtió en un lugar donde podía mantener su capacidad de pensar profundamente y luego aplicar la habilidad para producir un trabajo de una originalidad tan sorprendente que cambió el mundo. En las páginas siguientes, intentaré convencerlo de que se una a mí en el esfuerzo por construir nuestras propias torres de Bollingen personales, cultivar la capacidad de producir valor real en un mundo cada vez más distraído, y reconocer una verdad abrazada por las personalidades más productivas e importantes de las generaciones pasadas. Una vida profunda es una buena vida.